decir que es bastante más favorable, para las pequeñas y medianas empresas que el régimen tradicional y que el régimen preexistente. Por lo tanto, hay una ventaja importante. Este también es un país que ha avanzado mucho en ir fomentando apertura al mundo, fomentando acuerdos comerciales, fomentando atracción de inversiones, y todo eso va a favor de crear un ambiente más positivo para el empleo y el desarrollo. Junto con la campaña de vacunación exitosa, eso ha mostrado una reactivación de la economía, y vamos viendo muchos indicadores que muestran cómo la economía va recuperándose, cómo las ventas van recuperándose, cómo la recaudación tributaria se va recuperando, cómo los empleos formales, el empleo adecuado está creciendo, el empleo reportado al IES también se está recuperando. Y por otro lado, creo que hay un par de temas más que tomar en cuenta. El uno es el contexto internacional, Janet. Estamos en un contexto un poquito diferente de lo normal. Hace muchos años que no teníamos niveles de inflación internacional tan altos como los que estamos viendo. En los Estados Unidos con inflación cercana al 7%, Europa 5%, toda Latinoamérica de 4% para arriba en la gran mayoría de nuestros países vecinos. Entonces, en este contexto complejo de salida de crisis, es natural que la sociedad haga un esfuerzo para apoyar a los de ingresos relativamente bajos, que son los que más sufren durante este periodo. Y el gobierno ha hecho esfuerzos en transferencias sociales y ha hecho esfuerzos en el otro sistema. Fíjese una noticia en la región misma. El día de ayer Colombia está anunciando un incremento al salario básico en Colombia de 10%, solo para tener un comparativo dentro de la región también. Sí, aquí el incremento llega a ser, si me ayuda con la cifra exacta, 6.25% es lo que se está incrementando al salario básico, ¿verdad? Así es, Janet, efectivamente. Pero ahora, ministro, digamos, la primera respuesta a las reformas que se hizo a través de la ley de oportunidades que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley con esta reforma tributaria, los empresarios lo que dicen es que el problema es de flujo, el problema es de efectivo. No tienen, digamos, en caja el dinero para poder enfrentar los pagos que hay que empezar a hacer desde ya. Ahora, si hablamos de una mediana empresa, estamos hablando de que tiene que pensar en que hay que pagar un mes de salario adicional a sus trabajadores, es decir, trabaja 12 meses, pero tiene que pagar el equivalente a 13 meses de salario. Eso desorganiza totalmente su planificación, que ya venía siendo difícil, y complica mucho más el flujo. ¿Qué respuesta les va a dar? A ver, Janet, aclaremos un poquito. En la ley tributaria se está pidiendo efectivamente un esfuerzo adicional, pero se está pidiendo el esfuerzo solo a los que más tenemos ingresos y a los que más tenemos en el Ecuador, no a la clase media, no a los de abajo, ¿de acuerdo? Los impuestos, el cambio del impuesto a la renta de las personas solo empieza para el 3,5% de más altos ingresos de la población económicamente activa, y las contribuciones excepcionales que incluyen las empresas son para empresas que tienen patrimonios superiores a los 5 billones de dólares. Son menos de 2,000 empresas, son 2,5% del total de empresas ecuatorianas. Son las empresas grandes, solventes, con buena capacidad y con buena historia, ¿no es cierto? No se corresponde para las empresas pequeñas, para los pequeños emprendimientos, más bien hay un apoyo, hay un alivio tributario, ¿no es cierto? ¿Puede mencionar cuáles serían puede recordarnos cuáles son esos alivios tributarios para poder comparar en este momento el impacto que va a haber en el tema de salarios? Sí, fíjese, por ejemplo, para una empresa en el RIMPE, el nuevo esquema, si uno le compara con el RIM o con el RICE, que son los anteriores sistemas, ¿no es cierto? Pagaban entre $1,200 y $3,000 al año de impuesto a la renta, y ahora van a pagar $485. Entonces son ahorros de entre 700 y $2,600 anuales, solo por el tema de impuestos. Fíjese también que la ley tributaria incluye un cambio que es importante para muchas empresas que dependen de productos importados. Los aranceles hasta ahora estaban basados en el precio total de la importación, y ahora se está excluyendo de ese precio el flete.
Esto es importante porque los fletes a nivel internacional este rato están sufriendo una inflación muy fuerte, un crecimiento muy fuerte por el repunte del COVID y por razones internacionales. Y es un tema que muchas empresas han estado alertando sobre esto. Afecta a todas las empresas de todos los países del mundo, pero en el caso ecuatoriano se está haciendo un cambio que favorece de ese lado también para justamente ir avanzando en el tema de competitividad. Entonces tenemos que ver el tema de competitividad de una manera integral, en que no solo es el tema salarial, que es relevante, sino también todos los demás temas del entorno de competitividad de las empresas. Y fíjate un tercer aspecto que ayuda a la competitividad de las empresas y al flujo. El sistema financiero ha mostrado con más liquidez y con más confianza en las políticas del gobierno un incremento importante del crédito. El crédito del sistema financiero en estos últimos meses está creciendo en ritmo anual a más del 12%, es una recuperación importante, y acompañado de una reducción relevante de tasas de interés en todos los segmentos de crédito. Y el Banco Central ayer acaba de anunciar una nueva metodología de cálculo de tasas de interés que justamente refleja, porque el mercado así lo guía, una reducción gradual también de las tasas de interés máximas. Todo eso también ayuda al flujo de las empresas y todo eso también va en conjunto. Tenemos que encontrar una política económica que equilibre las necesidades de los distintos sectores y que al mismo tiempo cumpla las promesas que se han hecho y que van avanzando en la dirección correcta. Ministro, habría que hacer las sumas y restas totales, ¿no? Para ver, digamos, cuánto suman los beneficios que se están dando en este momento versus los pagos que tendría que hacer todas las empresas por el incremento de salarios que se hace en este momento. Usted habló de las pequeñas empresas y en el caso del RICE, que se ahorra, sería una reducción de $4,000 a $400 o de $3,000 o $400. Ahí hay un ahorro, pero en cambio anualmente por el nuevo salario tiene que pagar $41,148, tiene que producir ese dinero para poder cumplir con sus empleados en una empresa que tiene 100 empleados, digamos que es considerada una empresa una empresa mediana pequeña, una empresa de 100 empleados. Entonces, no sé hasta qué punto, bueno, habría que sumar y restar para ver realmente los beneficios de una y otra cosa, pero digamos, la clave aquí es realmente nuestros trabajadores necesitan ganar más. Tenemos una canasta básica de $700. Todavía no llegamos a eso, estamos en $425 y para cuando se acabe el gobierno, si siguen estos incrementos de $25, llegaremos a $500. Ese, en cambio, es un golpe siempre y motivo pues, de queja y de reacción del sector empresarial. Pero digamos, la clave es única. Hay que producir más, hay que tener mayor productividad para poder pagar más. Le pongo un ejemplo, Yantzaza, el cantón Yantzaza, que está influenciado por el proyecto Mina del Norte, Fruta del Norte, por la mina Fruta del Norte, tiene un promedio salarial de $1,400. Es la población que más crecimiento tiene en nuestro país. ¿Por qué? Porque está ahí la mina y pueden producir más, comprar más, vender más. Es decir, la población ha sido directamente beneficiada. Esa es la verdad. Entonces, ¿cuál es su fórmula para que podamos producir más, para que haya mayor productividad y esto no sea solamente una cuestión de ver de dónde se saca el dinero? Janet tiene toda la razón en dos aspectos. En un lado, sobre el salario mínimo y la canasta básica, solo aclarar un tema técnico. La canasta básica es familiar, no es individual. Y según las encuestas ecuatorianas, cada familia en promedio tiene 1,6% de perceptores de ingreso, es decir, 1,6 personas que reciben ingresos. Si uno multiplica el salario básico por 1,6, está por encima de la canasta básica, ¿de acuerdo? Y eso permite que, en comparativo en el Ecuador, el trabajador con salario mínimo esté relativamente mejor en capacidad de compra, lo cual es sano para la economía y sano para el desarrollo. En la segunda parte tiene toda la razón. El país tiene que ir avanzando hacia un contexto de mayor productividad, de mayor competitividad, de mayor capacidad de desarrollo. Y esa competitividad y productividad sale por mayor competencia, por una economía que va creciendo y recuperándose como la estamos viendo luego de la pandemia, pero también por esfuerzos por atraer inversión nueva, nacional o internacional, y tener acuerdos comerciales con el mundo, porque no es solo un tema de exportar más al mundo, que es muy importante que los ecuatorianos exporten al mundo, sino que muchas veces las nuevas inversiones, la nueva tecnología, empresas de talla mundial que vengan al Ecuador, ayudan a traer mucho know-how, mucha forma de producir, mucha tecnología nueva, mucha capacidad de producción y mucha
nuevas buenas prácticas que ayudan profundamente a cambiar la productividad y a mejorar, por lo tanto, de manera permanente y sostenible la capacidad de compra y la capacidad de incrementar salarios en el país. Entonces, esto tiene que ir combinado lo uno con lo otro, efectivamente, y esto tiene que ir avanzando. Y esto tiene que ir filtrando también hacia pequeñas y medianas empresas, que típicamente son quienes tienen un poco más de dificultad en ese aspecto, que en general, de paso, Janet, no tienen 100 empleados, sino bastante menos en promedio la pequeña o mediana empresa ecuatoriana. Pero efectivamente este camino hacia mayor apertura, mayor atracción de inversiones es fundamental, y por eso mismo también es fundamental otro tema, Janet. El país necesita sostenibilidad fiscal, necesita ser un país serio y creíble a los ojos del mundo. No puede ser un país que viva con déficits fiscales altos de forma permanente, porque eso implica endeudarse cada vez y endeudarse. Si mucho tiempo me endeudo repetidamente, me endeudo muy caro y no soy creíble a los ojos del mundo. Y lo que está haciendo la política económica del gobierno es, por un lado, ir cumpliendo y avanzando en todas las promesas del presidente, pero al mismo tiempo, en paralelo y en línea con el liderazgo del presidente, asegurarnos que la política fiscal sea una política sostenible en el tiempo, sólida y creíble, y eso lo estamos haciendo. Estamos bajando el déficit fiscal de 7 puntos del PIB el año pasado, 4 puntos del PIB este año, 2,5 puntos del PIB el año próximo. Es un esfuerzo fiscal bien importante, basado en parte en los ingresos de la reforma tributaria, pero también en buena parte en esfuerzos de control y eficiencia en el gasto público. Ese camino es un camino que cambia el rumbo para la política económica futuro. A ver, le tengo algunas preguntas. Efectivamente, lo que hay que lograr es un mayor crecimiento, y para eso necesitamos, digamos, dinamizar mucho más la economía de las empresas. Usted en este momento, tal y como pasó la ley tributaria, va a tener 1.900 billones de dólares que va a recaudar en 2 años. Tiene además 600 millones de dólares, corríjame la cifra, que usted tendrá de exceso por la venta de petróleo. De lo que estaba calculado, es superior a lo que estaba calculado. Es decir, tiene más ingresos de lo que estaba pensado. Primera propuesta del sector empresarial: ¿no es el momento de incentivar al sector empresarial y de exportaciones eliminando el ISD? A ver, Janet, efectivamente estamos caminando hacia una mayor sostenibilidad fiscal. Una parte de los mayores ingresos son precisamente para asegurar que el Estado tenga ingresos permanentes, ¿no es cierto? Que no se vayan enseguida en gasto, ¿no es cierto? Sino que precisamente reduzcan de verdad el déficit fiscal. El objetivo no es cobrar ingresos para incrementar el gasto. El objetivo es tener más ingresos permanentes y al mismo tiempo ir haciendo un esfuerzo permanente de reducción del gasto público. Las dos tienen que ir juntas, y la reducción del gasto es más, en el programa de gobierno, es más fuerte que el incremento de ingresos. Es 3 veces más grande en porcentaje del PIB será la reducción de gastos que el incremento de ingresos. El Estado es el primero que tiene que hacer el esfuerzo de austeridad y de control. Y en paralelo, otra de las promesas del presidente Lazo, por ejemplo, es ir reduciendo el ISD para llegar a 0 a lo largo del periodo del gobierno. Y esa promesa se va a cumplir, como las demás. Simplemente hay que hacerlo de manera gradual, porque el ISD tiene un impacto fiscal importante, ¿no es cierto? 5 puntos de ISD como los actuales más o menos rinden 1.000 millones de dólares al año para el fisco. Es un monto bien importante. Y tenemos que asegurarnos que los ingresos permanentes suban para bajar impuestos permanentes. El petróleo es algo fluctuante, puede ser que un día esté alto, un día esté bajo, puede ser que haya algún problema, etcétera. Y por lo tanto tenemos que asegurar que de manera sostenible lo vamos haciendo. Pero efectivamente, parte de los temas es revisar temas que le pueden afectar al sector productivo. Ya se ha hecho una bajada de aranceles, la más importante de los últimos años, que favorece justamente una buena parte del sector productivo, que importa mucho de su materia prima, de su maquinaria, de sus bienes de capital para trabajar y producir. Y efectivamente se está pensando en cómo implementar la reducción gradual del ISD. Ya se ha empezado con un sector, con el sector aeronáutico, y se ha abierto acuerdos de cielos abiertos, y se empieza a ver mucho más flujo de pasajeros dentro del extranjero de acá, nuevas frecuencias directas a muchas ciudades del mundo. Todo esto es muy positivo para integrar al país en el mundo, y parte de eso sí será un tema de debate de cómo ir haciendo el desmonte, digamos, gradual del ISD. Entonces sí se está pensando en ese camino. ¿Cuándo arrancaría, ministro? ¿Cuándo arrancaría esas primeras reducciones? Digamos, usted dice que va a ser gradual. ¿De cuánto sería el primer impacto de esa reducción, y a partir de cuándo? Este año ya no.
No quiero adelantarme, pero pienso que en un futuro bastante próximo se harán anuncios al respecto. Ministro, el otro punto que usted habló es de la necesidad de que se incrementen las inversiones. Hace menos de un mes el gobierno hizo a través del Ministerio de la Producción un evento importante en donde pues convocó a empresarios ecuatorianos y del mundo precisamente para motivarlos a que puedan hacer inversiones en nuestro país, toda vez que pues nuestros vecinos en la región están pasando distintos tipos de dificultades y de una u otra manera nuestro país se ve atractivo para las inversiones. Sin embargo, ministro, los únicos dos contratos que se firmaron de inversiones son por algo más de 400 millones de dólares, importantes por cierto, pero son con dos mineras. Pero al mismo tiempo usted tiene una resolución de la Corte Constitucional que prohíbe las actividades mineras en bosque protector. Eso es un impacto contra el sector minero, único sector que puso en este momento el contrato de inversión y el compromiso de invertir ese dinero en nuestro país. ¿No es ese un revés para los planes que tiene el gobierno y qué otras inversiones están en camino? A ver, el evento que usted menciona, Ecuador Open for Business, creo que efectivamente fue un evento muy exitoso que atrajo a inversionistas de todo el mundo. Ya se firmaron acuerdos, digamos, para nuevas inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el Ecuador históricamente recibe inversión extranjera entre 1.000 y 1.500 millones de dólares cada año. Entonces, es un salto cuantitativo importante, es un salto cualitativo aún más importante porque están atraídas al Ecuador empresas que nunca antes habían puesto el ojo tan en detalle en el país. Y la idea es que la cartera de inversiones en que puede el sector privado ir desarrollando sus temas, sea nacional o sea extranjero, de paso da lo mismo, ¿no es cierto? Son múltiples sectores de la economía, son efectivamente sectores extractivos como hidrocarburos, minería, energía, todo el proceso de energías limpias y renovables, ¿no es cierto? Para dar un ejemplo, hay un nuevo proyecto ya firmado, digamos, ya lanzado el proceso de central en Galápagos, de central energética limpia. Hay muchos anuncios ligados a energías renovables, a transporte sostenible, a transporte a mediano plazo, a temas mineros, a muchos de los temas que son bien importantes para el país y que son fundamentales, a temas agroindustriales, de agroexportación, a todos estos procesos que son fundamentales para ir avanzando la agenda productiva y la agenda de desarrollo del país. Y efectivamente en ese proceso habrá que ir evaluando y buscando el equilibrio, ¿no es cierto?, en el lado minero o en el lado petrolero, por ejemplo, entre el necesario crecimiento e inversiones que dan empleo, que dan desarrollo, que dan productividad, y al mismo tiempo la protección importante de los sectores ambientales y asegurarnos que tengamos los más altos estándares de protección ambiental, de protección social, de protección laboral, y que las empresas que vengan al Ecuador cumplan estrictamente eso, ¿no es cierto? La decisión reciente que usted menciona de la Corte Constitucional, efectivamente entiendo atañe a un sector en particular, pero el gobierno está evaluando esa decisión para pedir eventualmente, para buscar las mejores formas y los mejores caminos para aclarar el tema y para estar seguros que podamos seguir avanzando con un país que se desarrolla y crece y al mismo tiempo que respeta a su linda naturaleza. Ministro, hasta hoy el gobierno no ha dado respuesta. Esto fue de la semana anterior y hasta el momento no ha dado respuesta en torno a esta decisión de la Corte Constitucional que puede golpear, como le digo, los dos contratos que ya están en firme, están sobre la mesa, están firmados, hay 400 o más de 400 millones de dólares comprometidos para invertir en nuestro país y que realmente pueden aportar justamente a la dinamización de la economía y a la recuperación de ingresos, empleo, desarrollo y demás. No da una respuesta y realmente yo, desde mi punto de vista, siento que podría poner en riesgo ese compromiso de inversión y mucha más inversión que venía en este sector. ¿Usted cómo lo ve? Sí, créame que ese es un tema que se está mirando en el gobierno, tanto desde el área correspondiente del Ministerio de Energía como del área jurídica del gobierno, y forma parte de lo que se está evaluando y mirando las mejores alternativas. Usted entenderá que siempre hay que buscar las alternativas más sanas a mediano plazo, más positivas y que tengan más probabilidad de ir abriendo los caminos de manera adecuada. Entonces creo que ese es parte del proceso que se está haciendo, pero más generalmente el país es un país muy abierto a la inversión, muy claro, la propia nueva ley
tributaria también incluye varios aspectos que ayudan a la atractividad de las inversiones, incluye incentivos tributarios para nuevas inversiones estandarizados, que tengan una cancha igual para todos, que no favorezcan a unos en vez de otros o a una región en vez de otra, sino que sean estandarizados, y permite también contratos de inversión que garanticen a grandes contratos para inversión y empleo en el país, que les garanticen seguridad tributaria, estabilidad tributaria a lo largo del tiempo y que fortalezcan la seguridad jurídica del país. Y creo que todo eso va justamente en ese camino de ir avanzando y de lograr lo que el presidente ha dicho muchas veces: queremos más Ecuador en el mundo, queremos más mundo en el Ecuador, queremos que el Ecuador se integre al mundo y que aproveche de ese mundo grande para exportar productos ecuatorianos, para importar tecnología y buenas prácticas internacionales y para producir cada vez más productos de alta calidad, de alta productividad y que se integren a las tendencias mundiales de crecimiento y desarrollo. Ministro, justamente la preocupación es en torno a la seguridad jurídica, que siempre es un problema en nuestro país. Pero avanzando en otro tema, los empresarios cuestionan por qué dentro de estas reformas, de estos esfuerzos que se están haciendo, no se apunta a reducir la evasión fiscal, que llega a 4.000 millones de dólares. Sería una super solución para la economía del país, para el déficit fiscal, si lográramos recaudar o hacer que los que no pagan paguen los impuestos y no seguir exprimiendo a los que en gran o pequeños o grandes personas que pagan impuestos sean los mismos de siempre. Y a los que no pagan, nadie les molesta. A ver, Janet, es fundamental combatir la ilusión y la evasión fiscal. Y creo que rara vez ha habido tantos esfuerzos combinados en esa línea y en ese aspecto. Y le voy a dar varios ejemplos bien concretos. El SRI creó una unidad de grandes contribuyentes, que es precisamente orientada a asegurarnos que todos los grandes contribuyentes, no solo los actuales, sino los que deberían estar contribuyendo, formen parte y estén evaluados con buenas prácticas internacionales. Tenemos asistencia técnica internacional al respecto y hemos dado, apoyo y recursos a esa área para que haga su trabajo correctamente. Esta área, fíjese, como en lo que va del gobierno, ya se ha incrementado la recaudación de grandes contribuyentes en más de 400 millones de dólares. En paralelo, se están haciendo esfuerzos para cobrar temas atrasados de pagos de impuestos. Todos los procesos que pueden tener coactiva en impuestos tienen este rato coactiva, sin excepción. Y en esos procesos ya se ha recuperado más de 500 millones de dólares asociados al tema. Segundo tema muy concreto. Tercero, se han firmado acuerdos de intercambio de información tributaria, ligados a temas tributarios, con 137 jurisdicciones a nivel mundial, para que el SRI, que acaba de pasar hace 2 meses la última revisión del Foro Mundial de Temas Tributarios, va a empezar en estos meses a recibir automáticamente información del exterior, incluido de ecuatorianos que puedan tener patrimonios de afuera y que deban que los flujos asociados a esos patrimonios sean parte de su base tributaria y lo que deben declarar. Tercer tema. La propia ley tributaria prevé varios aspectos que van a ayudar en este sentido. Le dan más poder y más capacidad de cobro y de acción al SRI y aduanas. Permiten también establecer un mecanismo de mediación tributaria que va a acelerar un proceso que muchas veces ha sido lento en el país por los procesos judiciales asociados a los temas tributarios, que hacen que hay muchas deudas arrastradas de muchos años que se demoran mucho en los tribunales. La mediación permite acelerar ese proceso y va a permitir que el cobro sea mayor de esos rubros. Y finalmente, la propia ley tributaria tiene una disposición bien interesante y bien importante para el tema. Todo ecuatoriano que no reside en el Ecuador, que esté fuera del país y que resida tributaria, sea residente fiscal en el extranjero, pero que tenga grandes empresas en el Ecuador, grandes intereses empresariales, grandes negocios en el Ecuador, tiene ahora la obligación de también tributar en el Ecuador. Ese es un cambio importante del Ecuador, uno, para asegurarse mayores ingresos y dos, para integrarse a la tendencia mundial de tener una imposición con base global, que es lo que están haciendo la gran mayoría de países del mundo y es lo que sugiere, por ejemplo, la OECD y tal. Y junto con eso hay un mecanismo precisamente de sinceramiento patrimonial para ir avanzando en ese camino y para asegurarnos que
todos los tributos y todos los ecuatorianos tributemos lo que debamos pagar. No más, pero no menos. No se trata de perseguir absolutamente a nadie, pero tampoco se trata de permitir que no se cumplan con los impuestos. Entonces creo que hay bastantes pasos y creo que rara vez se ha hecho tanto de esfuerzos en ese camino de manera rápida. Usted menciona que los cálculos irían hacia los 500 millones de dólares que se recuperarían de los impuestos que no se pagan. Al final del año, digamos, al final del gobierno, ¿cuánto se pensaría como reducir esa brecha de evasión y elusión fiscal? Porque no puede ser 500 millones cada año, pero más o menos ¿en cuánto quedaría esa brecha? A ver, los 500 millones corresponden a lo que a la fecha ya se ha cobrado de temas que estaban atrasados y ya se ha logrado cobrar. Y se seguirá avanzando en ese camino. De forma permanente, efectivamente, como usted mencionaba, puede haber un stock de atrasos, pero ese stock se va reduciendo conforme uno justamente lo va trabajando, digamos, y va logrando resultados al respecto. Pero efectivamente está previsto, por ejemplo, que aparte de los esfuerzos de ingresos tributarios permanentes gracias a la ley tributaria, también se logre cerca de 0,3% adicional del PIB gradualmente en recaudaciones adicionales por gestión tributaria, por gestión de SRI y SENAE, por un trabajo serio de hacerlo y tal. Son montos bastante importantes con respecto a cualquier comparación internacional de esfuerzos de gestión tributaria. Todos los países del mundo tienen algún grado de evasión fiscal. Es imposible llegar al 100%, ¿no es cierto? Pero se está acercando y se está haciendo todos los pasos para justamente ser un país que lo haga cada vez mejor y que vaya logrando que todos paguemos lo que tenemos que pagar. Ahora, otro de los grandes retos del gobierno es reducir el desempleo, las metas de, digamos, los niveles de desempleo que hay en este momento, que eso en el caso que a usted le compete generaría muchísima más dinamización en la economía si lográramos también dinamizar el empleo. Pero ahora este incremento que hay en el salario mínimo también se calcula, se prevé, ya se dice que podría golpear precisamente la generación de empleo, que quizás se pueda reducir. Muchas empresas decidan despedir más gente para que el dinero que ya tienen programado para producir y gastar el próximo año les alcance. Sí, en realidad, Janet, debemos mirar un tema, ¿no es cierto? Ha habido una recuperación vía la reactivación tras la pandemia, vía la vacunación, vía la apertura de la economía. Estamos incrementando el número de empleos formales de empleo y se lo está viendo mes a mes en las estadísticas del INEC y en las estadísticas del IES y el aporte al Seguro Social. Todo eso se está viendo. Y hay un tema adicional que habrá que mirar en ese sentido, Janet, que es bien importante. Es que en el Ecuador 2/3 de los ecuatorianos tienen un empleo inadecuado, que se llama, que en buena parte son gente que vive el día a día en el sector informal, con cero protección social. De ahí la importancia de debatir de manera amplia en la sociedad una reforma laboral que permita ir integrando justamente a esos 2/3 de compatriotas que este rato no tienen ninguna protección social y que tienen derecho a ir teniendo cada vez mejor protección social. Pero el incremento del salario mínimo no será, digamos, una justificación, pretexto, argumento para justamente no integrar a gran parte de este sector informal de la población al sector formal. Digamos, hasta hoy no había avisos de que pudieran integrarlos. Estaban esperando la reforma laboral para ver si se flexibiliza un poco esta forma de contratación, pero con el incremento del salario mínimo no, digamos, dificulta mucho más reducir esa brecha de 7 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo formal. Es que la lógica de una reforma laboral moderna, que de paso debería empezar a ser discutida de manera más abierta con la sociedad civil a partir del mes de enero, debe ser una lógica de ir integrando a los que están en el sector del empleo inadecuado, y eso pasa probablemente por un lado, respetar los derechos adquiridos de los que están actualmente con la legislación vigente y en paralelo de encontrar formas para que quienes no tienen esos derechos porque están excluidos del sector formal, porque no tienen la protección social, vayan logrando protección. Entonces, este esquema combinado de los dos sectores puede ayudar justamente a ir integrando y formalizando parte de ese sector informal. Ese es el objetivo y en ese camino tenemos que ir trabajando y es lo que el gobierno ha estado anunciando también al respecto.
En otro tema y tema puntual, se anunció ayer que se va a suspender durante 20 días el flujo de petróleo, digamos, por el problema que hay en el SOT en este momento. Y ya se anticipa que eso puede causar problemas en los ingresos y en el flujo que justamente tiene que tener el Estado para sus pagos permanentes, digamos, para su funcionamiento. ¿Le preocupa? Efectivamente, ha habido un corte por este tema de erosión fluvial, digamos, ¿no es cierto? Y del impacto que es. Se está evaluando al detalle con los ministros del ramo, se está viendo las mejores soluciones para varios temas. Uno, para garantizar, y creo que debo decirlo, está garantizar la provisión de combustibles en el país. No hay problema al respecto y tenemos espacio para hacerlo bien. Y dos, para encontrar la mejor forma de ramales alternos, digamos, que permitan corregir el tema lo más rápidamente posible. Precisamente, usted me mencionaba antes, por ejemplo, que podría haber un poco más de ingresos petroleros vía precios internacionales. Pues precisamente para sorpresas como estas y casos especiales como estos, es que uno tiene que tener una política fiscal cuidadosa, prudente, que permita justamente hacer frente a sorpresas. Y una de ellas quizás nos ayude, si el precio del petróleo sigue más alto, esa recuperación ayude a compensar los ingresos que precisamente pueden venir de una paralización temporal por estos temas. Ministro, se me quedan algunas preguntas en el tintero, pero pues ya el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con Visionarias y siempre bienvenido a nuestro nuevo canal digital, en donde abordaremos pues todos los temas que estén en actualidad. Así que gracias y que tengan un buen día. A usted, Janet, muchísimas gracias. Saludos y buena suerte con este nuevo emprendimiento. Gracias. Gracias, ministro.